Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso que podemos compartir con ustedes, pero no empezamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, en este día te damos la gloria, Señor. Te damos gracias por tanto y tanto amor. Te pedimos, Padre, una bendición especial para esa persona que nos está viendo, para cada familia representada. Padre, y al igual como lo dice en el libro de Santiago, que esta palabra sea más un hacer que un oír, porque esa palabra hecha por obra traerá gran beneficio a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué bueno que es poder compartir la palabra, ¿verdad, Fer? Máxime en estas fechas que la gente pues sale a pasear y sale a distraerse un rato de todo el- la trifulca laboral, ¿verdad? Y estudiantil. Hoy la palabra la tenemos en el libro de Lucas, en la carta de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, de los versos 26 al 56, y habla acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. También hay referencias en Mateo 27, 32, 56, Marcos 15, 21, 41 y en Juan 19, 17, 30. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este era un hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Fer, qué palabra, ¿verdad? Sí, Qué palabra que tiene mucho para desglosarse, tiene mucho para poder hablar, pero el Señor quiere que nosotros nos guiemos siempre mirando la cruz, mirando ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, viendo con ojos de amor ese regalo que nos fue otorgado ahí. Ujú.
Aquí en estos versos arriba nos dice que cuando iban con esos otros dos malhechores, a Jesús le iban cargando la cruz. Y muchas veces, Fer, nos han enseñado que, o bueno, los que venimos de una doctrina diferente nos enseñaron que Jesús cayó. Pero yo he buscado la cita bíblica donde dice que Jesús cayó y en ninguna parte habla de que Jesús cayó. En ninguna parte dice que Jesús cargó la cruz, tampoco, porque inmediatamente que él salió del pretorio, cogieron a Simón de Cirene y le implantaron la cruz a él. Tenemos que cambiar ese chip de que Jesús cayó. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, nunca va a caer, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es soberano, porque Él es sublime, porque Él es majestuoso y no tiene ninguna caída, más bien todo el levantamiento. Y la pasión de Cristo en estos últimos momentos de la vida terrenal del Dios hecho carne, Jesús, constituyen uno de los episodios más conmovedores y analizados de la historia. Su recorrido desde el juicio de Pilato hasta el Calvario es un viaje cargado de simbolismo, de sufrimiento y de fe, que a como estaba Jesús de torturado, les habla a las mujeres y les dicen, no, por mí no lloren, más bien gócense porque estoy cumpliendo lo que el Padre quería, pero lloren por ustedes, lloren por esas mujeres que tal vez en el momento de la angustia que va a presentarse, van a estar clamando que mejor no hubieran tenido hijos, porque los van a ver sufrir, los van a ver angustiados, que es lo que va a ocurrir para la segunda venida del Mashiach, ¿verdad? De hecho, dice que dichosas las que no tuvieron hijos, ¿verdad? Sí, amén. Y vamos a explorar ese camino de Jesús, analizando distintas etapas. Todos los personajes involucrados aquí, vemos mujeres, vemos romanos, vemos el vulgo, ¿verdad? De los judíos, los ladrones. Vemos detalles importantísimos que nos revela este pasaje y que de este pasaje podemos extraer y sacarle el jugo a muchas cosas. Vemos también el pretorio en la casa de Pilato. Era un lugar donde estaban unas gradas, se subían y era como un lugar de reunión. Y ahí fue llevado a ese momento crucial Jesús. Puedes imaginarte esta escena, esa multitud agitada, las acusaciones resonando, la figura de Jesús, el gobernador romano, a Pilato vacilante porque tenía en su mente las palabras de su mujer Claudia que le decía, no le hagas daño, es un hombre justo. Una romana pudo ver la grandeza del gran yo soy en él. Que no la vieron nunca los fariseos, ¿verdad? Que conocían la ley. Y si la vieron, no quisieron obedecer porque el corazón de ellos había sido endurecido, ¿verdad? Sí. Este juicio de Pilato es sumamente confrontador, ¿verdad? Sin embargo, la presión popular y la insistencia de esos líderes religiosos finalmente lo llevaron a condenar a Jesús a la muerte, sentenciándolo a la crucifixión, a la muerte más cruel que había en esos tiempos. El suplicio más cruel del Imperio Romano es al punto de que fue desgarrado completamente Jesús. Su piel, su cara fue transformada completamente. Dice la escritura en Isaías que se le podían contar sus tendones, sus músculos. Podemos imaginar esa muerte cruel, esa vergüenza que sintió Jesús. Fue sentenciado a la crucifixión y este punto de partida es como el último camino de Jesús hacia el Gólgota. Cargaba una cruz sobre sí, simbolizando esos pecados de toda la humanidad.
y a todos los tiempos. Amén, amén. Dice los que conocen que el madero esto podía pesar entre 75 y 100 kilos. Podemos imaginarnos eso con un cuerpo totalmente despedazado, con una espalda completamente lacerada y abierta. Usted puede imaginar el dolor físico, la humillación, el cansancio que tenía Jesús. Este peso no es solo físico, sino que también simboliza la carga de tus pecados, de mis pecados y de los pecados de toda la humanidad llevada sobre sí. El Dios eterno cargando toda la contaminación tuya y mía para darnos la redención. En medio del tormento, la escena se alivia levemente con el encuentro con Simón de Cirene, obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Simón viene a convertirse en el símbolo de ayuda inesperada y solitaria y solidaria en tiempos de dificultad. Aunque es un gesto forzado, ilustra la participación involuntaria y la posibilidad de redención incluso en medio del dolor ajeno. Pero es tu redención y mi redención la que Jesús cargó. Estas mujeres que lloraban, se cree que, porque la escritura no nos lo dice, se cree que eran las tres Marías, María Magdalena, María la Madre de Jesús y la otra María, que representan nuestra fe incondicional, la compasión y el consuelo. Ellas podían presenciar y presenciaron esa agonía de nuestro Señor y se convirtieron en testigos de ese sufrimiento. No nos podemos ni siquiera imaginar quizás la mirada de dolor de Jesús. No podemos ni siquiera, porque nuestra mente es tan pequeña que no podemos ver más allá de lo que nos han mostrado, de lo que nos han enseñado. Pero si pudiéramos retroceder en el tiempo y ver, wow, tendríamos más amor por la presencia gloriosa del Señor Jesús a nuestro favor. Podríamos ver cómo el Señor en su infinita misericordia se entregó en ese madero para salvación tuya y salvación mía. Amén. Qué lindo es poder examinar todo este dolor de Jesús. El Gólgota, también conocido como el Calvario, es el lugar donde culmina el camino de Jesús. Este lugar árido y desolado se convierte en el escenario de un sacrificio trascendental. El Gólgota simboliza ese punto más alto del sufrimiento, pero a la vez el comienzo de la redención. Y se ha especulado mucho sobre la ubicación exacta del Gólgota, pero no importa dónde sea, lo importante es que se dio para nuestra salvación, para nuestra libertad y para nuestra bendición. Amén, amén. Yo quiero que usted por un momento se salga de todo ese concepto que tiene el mundo entero de Hollywood, de esa cruz casi que tallada por un artesano. No, Lisita. era un tronco áspero en medio de aquel calor. No crea usted que fueron unos clavos de 5 pulgadas como los que venden ahora en la ferretería. De acuerdo a lo estudiado, hemos visto que eran como cinceles actuales, lo que estaba atravesando las manos y los pies de Jesús. No crea usted tampoco que de repente era un lugar muy favorable, al contrario, era un calor terrible el que había en ese momento. Era el Entonces, mediodía. imagínese usted esos clavos, imagínese usted ese tronco pegado a un cuerpo lleno de llagas. La crucifixión era un método de ejecución romana. Fue un proceso largo y doloroso. Jesús es clavado en la cruz expuesto a la burla, al escarnio. Aparte del dolor, la burla y el escarnio. Recordemos que él fue totalmente desfigurado, así lo dice Isaías 58, ¿es verdad? Y 51, creo. 51. Y su cuerpo flagelado en su totalidad, y para rematar lo crucificaron desnudo.
Sin Ujú. embargo, en medio de la agonía muestra la valentía sobrehumana y pronuncia palabras de perdón y amor. Vámonos a nosotros. A veces con solo que alguien nos injuria ya queremos hacer un problema. A veces tenemos un conflicto X y ya no aguantamos más y queremos tirar todo al suelo. Imagínese a Jesús en esa condición y tomando las palabras de perdón y de amor. Su muerte en este contexto se considera un acto de sacrificio expiatorio, un acto de amor supremo para la salvación de la humanidad. Siempre que leo estas cosas, se me acuerdo de la canción Si hubiera estado ahí, donde posiblemente si tú y yo hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos sido parte de este sacrificio tan terrible. La comprensión de cómo fue el último camino de Jesús hacia la crucifixión nos permite apreciar la profundidad de su sacrificio. El último camino de Jesús no es solo un relato histórico, sino un poderoso símbolo con un profundo significado teológico. Representa el sacrificio extremo del amor y es ahí donde nosotros valoramos más ese sacrificio. Esto fue hecho por amor, la redención de la humanidad y la victoria sobre la muerte. Cada paso, cada encuentro, cada palabra pronunciada del camino al Gólgota fue parte de un relato sagrado que ha inspirado a millones de personas durante siglos. La fe cristiana descansa en gran medida sobre la comprensión del significado de este viaje. A través de la historia, el Via Crucis ha inspirado innumerables obras de pinturas, esculturas y representaciones musicales. Ha inmortalizado las diferentes etapas del último camino de Jesús. Estas representaciones artísticas no solo ilustran el relato evangélico, sino que también reflejan la interpretación cultural y espiritual de cada época. Las diferencias en las representaciones a lo largo del tiempo comprendemos que ha evolucionado la percepción del sufrimiento y la redención de Cristo. La cruz simboliza el peso de los pecados de la humanidad. Sí, los que fueron, los que son y los que serán. Por Amén. cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Solo por ese sacrificio tan tremendo, por su misericordia y por su gracia es que podemos hoy decir que tenemos la salvación. Hoy su sacrificio redentor no se trata solo de una carga física, sino de una carga espiritual que representa el sufrimiento de Jesús que asume por la humanidad. Su peso representa la magnitud del pecado y la necesidad de la expiación divina. Acuérdese usted que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay expiación de No hay pecados. remisión de pecados. Simeón de Sirene fue un hombre obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Sin importancia radica en que su ayuda involuntaria simboliza la participación, representa la posibilidad de la redención, aun para aquellos que se involucran en la historia de forma inesperada o incluso forzada. Las mujeres que siguieron a Jesús mostraron una fe incondicional y una compasión que contrastó con la actitud de muchos otros. Su presencia constante ofreció apoyo y consuelo, representando la lealtad y el amor incondicional, incluso ante la peor de las circunstancias. Y vuelvo a lo mismo, cuántas veces en circunstancias adversas nosotros ya no queremos seguir, nosotros queremos o decimos por qué. Y te voy a decir algo que el Señor me dijo directo a mí, no es por qué, es para qué. Ujú. El Gólgota o el Calvario representa el lugar del sacrificio supremo de Jesús, es un espacio sagrado que simboliza la culminación del sufrimiento de Cristo y el inicio de su redención. Su importancia radica en que allí se consuma el sacrificio redentor, un acto de amor que según la fe cristiana salva a la humanidad de sus pecados. Amén, porque nosotros lo creemos. En la actualidad, el Via Crucis continúa siendo una práctica religiosa y meditación significativa. Sirve como un itinerario espiritual que ayuda a meditar sobre el sufrimiento de Jesús y su significado. Muchos lo utilizan para fortalecer su fe y reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y la redención. Sin embargo, respetando, nosotros consideramos que absolutamente nadie, por más que se latigue, por más que se... Hay algo que tenemos claro, dice la palabra de Dios que el último sacrificio fue la cruz del Calvario.
Por lo tanto, eso nada más que son actos que la gente hace, pero bueno, Para flagelarse porque no se creen dignos, perdonados. perdonados. Recordemos que aquí lo del Via Crucis es la representación de las etapas bíblicas, pero el Via Crucis de Jesús verdadero, no el que nos enseñaron cuando éramos católicos, ¿verdad? Cuando fueron creados, educados bajo la doctrina católica, porque muchas cosas de ese Via Crucis pues no están así, ¿verdad? Como tal, fueron añadidas, respetamos la creencia o la tradición de la religión católica, pero el Via Crucis es esa vía dolorosa que hizo Jesús desde el pretorio hasta el monte Gólgota. Eso es lo más importante que tenemos que recalcar y recordar que por medio de ese sacrificio cruel, duro, nosotros hoy tenemos vida y vida eterna. Amén. Que hoy tenemos la salvación a nuestro favor, que el Señor es nuestro consuelo, nuestro refugio y nuestra torre fuerte. Así que lo más importante es que Él es el Señor y nos ha salvado. Sí, y es muy importante como inicié, ¿verdad? Quitarnos un montón de estereotipos que nos han dado, porque al final el cine es una industria y hace lo que sea para que se vea bonito. Sin embargo, lo único bonito que tiene toda esta hermosa historia es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios, se hizo carne, ¿verdad? Amén. Y fue por nosotros, fue por ti y por mí. Así es que Amén. esa salvación tan grande no la podemos tomar en poco al ver ese sacrificio de la cruz. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Padre eterno, justo y verdadero, te damos gracias, papá, por ese sacrificio tan cruel en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu sangre hubo redención para nosotros y el pecado, Señor, delante de tus ojos, Señor, fue limpio. Ahora, Señor, queremos valorar esa sangre derramada en la cruz del Calvario y te pedimos, Señor, que nuestro pecado no sea voluntario, Señor, que ese pecado que muchas veces maquinamos y lo llevamos a aflorar, Señor, que en nosotros nunca esté, bendito Dios. Padre, y te damos gracias, gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú nos has visto con ojos de misericordia y nos has comprado a un precio grande y maravilloso, que es la sangre tuya vertida en la cruz del Calvario, la cual sigue viva y seguirá viva por toda la eternidad. Bendecimos tu vida y que la paz del Señor esté con ustedes. Un salón alejen. Feliz fin de semana. Se les ama en Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto.